Buenos días, familia en Cristo, familia de la iglesia, hermanos y amigos en el Señor Jesús. Me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más. Hoy estaré predicando el mensaje para el día 2 de mayo, domingo día 2 de mayo 2020. Pero también, como es costumbre en nuestra iglesia, hoy siendo el primer domingo de la semana, del mes, vamos a celebrar la Santa Cena. Espero que puedan participar conmigo en este día en la Santa Cena. A este momento pueden poner su video en pausa o pueden ir a buscar lo que va a representar los elementos, ya sea un juguito, ya sea agua, ya sea galletas o panecito, lo que sea. Les doy un poquito de tiempo para hacerlo. El mensaje de este día se intitula "No todo lo que brilla es oro", y lo he tomado de una historia que está en la Biblia, en Primera de Reyes, en el capítulo 13. Es una historia complicada y es una historia que puede confundir a muchos lectores de la Biblia, pero también es una historia que está repleta con muchas enseñanzas para el pueblo de Dios, y así es que espero que cuando lleguemos al mensaje les sea de beneficio a todos y que Dios lo use para bendecir a cada uno que lo escucha. Ahora a la Santa Cena. Estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 23 al 25, que dijo Pablo: "Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Pueden comer del panecito conmigo". Sigue diciendo Pablo: "Asimismo tomó también la copa, después de que había cenado, y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí". Pueden beber de la copita. Te damos gracias, Señor, por aquellos que han participado con nosotros, conmigo en este día, en la ordenanza de la Santa Cena. Bendice a cada uno que lo hizo, especialmente a los que lo hicieron con un corazón agradecido y sincero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a entrar al mensaje para el día de hoy. Como les dije, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 11 al 19. Y dice así: En ese tiempo vivía en Betel un cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó por dónde se fue. Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios, y lo encontró sentado debajo de una encina, y le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni te puedo acompañar, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta, así como tú. Y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo:
llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Ahí termina nuestra lectura, pero aquellos de ustedes que conocen esta historia saben que después el profeta de Dios, por haber desobedecido a Dios, lo mató un león en el camino. Les quiero dar la entrada a esta historia, lo que había sucedido alrededor de este tiempo. Después de la muerte de Salomón, el reino de Dios fue dividido en dos partes. Ahora déjenme decir de Salomón, aunque fue un hombre, el hombre más sabio del mundo en sus tiempos, y aunque fue un rey brillante, en sus últimos días tuvo un fin muy diferente, tenía muchas esposas, eran paganas, y él empezó también a hacerles los ídolos, y el Señor estaba enojado con él y le dijo, mientras tú vives no vas a ver esto, pero tu hijo va a ver muchos problemas. En ese tiempo, como les dije, el reino de Dios estaba dividido en dos partes. Y Jeroboam era el rey en el reino del norte. Él era el rey sobre 10 tribus. Y entonces a ese tiempo empezó su reinado idólatra. Y porque era un rey que estaba guiando al pueblo de Dios en idolatría, el Señor envió a un hombre de Betel, de Judá, para profetizar contra ese rey. Y lo encontró al rey ofreciendo un sacrificio sobre un altar que no era autorizado, y a la vez el rey no tenía el derecho porque no era un sacerdote. Los reyes tienen mucho poder y muchos derechos, pero este rey no tenía el derecho de conducir y ofrecer sacrificios. Dios lo había dejado solamente para los hijos del tribu de Leví, los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón. El varón de Dios lo encontró en el altar a Jeroboam y empezó diciéndole primero al altar: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti quemarán huesos humanos. Eso es lo que profetizó contra el altar. Y luego agregó el profeta de Judá, diciéndole al rey que se iba a derribar el altar y se iba a esparcir sus cenizas. Al oír esto, el rey fue enfurecido y le dijo a todos sus siervos: agárrenlo. Y mientras estrechó su brazo para dar la noticia a los que lo atendían, se le paralizó el brazo. Entonces el rey empezó a rogarle al profeta de Dios, que orara a Dios para que el Señor lo curara. Y el profeta así lo hizo, oró por el rey lo curó y él pudo regresar su mano así sana como al principio. Cuando eso sucedió, el rey entonces invitó al profeta a su casa, a su palacio, porque dijo: ven a mi casa para que comas y bebas y te quiero dar un regalo. El profeta le dijo que no podía ir. Él rehusó diciendo: Dios me ha dicho claramente que no debo de comer ni beber en este lugar y no puedo salir por el mismo camino del cual entré. Y así lo hizo. Y entonces, eso es donde empezó nuestro texto. Ese es donde el otro profeta, tal llamado profeta, fue y lo alcanzó, porque los hijos le habían dicho qué rumbo había tomado. Y así fue el texto que habíamos leído. En las escrituras que leímos, en la historia que leímos,
leímos como este anciano profeta, bueno, él mismo dijo que él era un profeta. Ah, y dice claramente la escritura que leímos que él engañó al verdadero profeta de Dios. Por eso escogí el título, No todo lo que brilla es oro. ¿Quién era este profeta anciano? ¿Era un profeta de verdad? Algunos maestros de la Biblia creen, porque en aquel lugar, alrededor de esa región, había una escuela de los profetas. Y muchos maestros de la Biblia creen que este hombre fue a esa escuela y estaba estudiando en esta escuela de los profetas. Pero no quiere decir que era un profeta verdadero de Dios, porque fue a una escuela de los profetas. ¿Se acuerdan cuando yo estaba joven, había un refrán, tal vez vulgar, que se oía en el mundo, que hablaban de personas personas que eran impostores, que decían, querían ser algo bueno, religioso, y no era falso. Y se oía el refrán muy seguida que decían vulgarmente, ese estudió para ser papa, pero salió camote. Esas palabras no era la misma, no era verdadero. Así, hermanos, como que es como aquellos que van a las escuelas bíblicas. Muy pocas de las personas que van a las escuelas bíblicas en realidad resultan en predicadores y maestros de la palabra de Dios. Pero hay muchas escuelas bíblicas que están llenas de estudiantes. Pero porque van a esas escuelas no quiere decir que son llamados de Dios para predicar o enseñar. Es como aquellos que viven en un garaje. Pueden vivir en un garaje, pero no quiere decir que son carros. Y así es que, así son las iglesias. Hay muchas personas que van a las iglesias. Es triste decirlo, pero no quiere decir que porque están en la iglesia son verdaderos hijos de Dios. Y se acuerdan, así como le sucedió a este profeta, ¿se acuerdan lo que les dijo Pablo a los Gálatas en su carta a los Gálatas? En el capítulo 1 le dijo, hablando del evangelio, dijo, aunque fuere un ángel, si viene un ángel que dice que es ángel de Dios, predicando un evangelio diferente, este no es de Dios. Y así es que tenemos que estar muy cuidadosos de aquellos que dicen que son verdaderos hijos de Dios, verdaderos siervos, verdaderos pastores o maestros. Y aquí es donde está una de las primeras enseñanzas de esta historia. Tenemos que ser muy cuidadosos, así como le sucedió al profeta de Dios. Cuando alguien viene a nosotros y nos dice, oye, yo he tenido un sueño y el Señor me dijo que te dijera esto, o tuve una visión, de Dios, el Señor quiere que me diga una cosa. Miren, amigos, si tú eres un hijo de Dios, es especialmente si le sirves al Señor, tú no necesitas que alguien más te diga lo que Dios quiere para tu vida. Tú debes de tener una línea directa con Dios. Él te dice. Y así es que si alguien te dice, el Señor me dijo eso de ti, tú les puedes decir, pues a mí no me ha dicho nada. Pero el siervo de Dios en aquel entonces, él sí fue engañado, creyó que era un profeta. Y ustedes saben cuál fue su fin. Aunque era un buen hombre, obedeció al Señor hasta cierto punto. Cuando falló en obedecer, ya saben lo que le pasó. Pagó con su vida. La segunda lección en esta historia, y tal vez no voy a cubrir muchas, pero esta es la segunda lección. Tenemos que ser muy cuidadosos como hijos de Dios, especialmente aquellos que servimos al Señor. Nunca ir en contra de la palabra de Dios, ni tampoco su voluntad, ni tampoco en hacer lo que nos da la gana. Somos hijos de Dios. Aunque somos hijos de Dios, el Señor Jesucristo salvó nuestras almas, nos perdonó. Eso no quiere decir que no podemos sufrir las consecuencias por nuestros pecados
o por las veces que desobedecemos al Señor, especialmente en esta vida. Un día todos nosotros vamos a salir de este mundo, vamos a dejar este mundo atrás. Pero cuando yo salga de este mundo, yo quiero salir de este mundo por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás. Yo creo que ustedes entienden lo que les quiero tratar de decir. Voy a terminar este mensaje, es un mensaje corto, lo voy a terminar ya. Y quiero decir esto, hermanos, amigos, es un mensaje corto porque sí lo he decidido. Ahora, cuando estoy en la iglesia, cuando estamos en la iglesia y les predico, ustedes porque son buenos tienen que esperarme hasta que termino. Pero cuando están en su casa y ya voy mucho largo tiempo, lo pueden quitar o poner en pausa cuando quieran. Y así es que con eso en mi mente trato de no hacer los sermones muy largos. Pero con esto quiero terminar. Algunos de ustedes que me están escuchando hoy ya sufrieron, ya un día creyeron un consejo falso, un reporte falso, o fueron víctimas de un falso profeta. Pero si eso te ha sucedido, amigo o hermano, o no, esto sí tenemos que hacer. Tenemos, especialmente en estos días, tenemos que estar cuidadosos de guardarnos muy cerca de la verdad, muy cerca de la Biblia y especialmente muy cerca de nuestro Señor. Recuerden, como dije en este título, no todo lo que brilla es oro. Dios nos los bendiga a todos. Antes de despedir, quiero darles la bendición pastoral. Amigo, hermana en Cristo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la siguiente vez, Dios los bendiga, los quiero mucho, espero verlos muy pronto.